De la línea 12 del metro, inundaciones, los presidenciales, violencia y corrupción, la pandemia que no termina, migrantes y el drama sin fin, la era Biden. Acompañe a Joaquín López Dóriga a revivir y analizar los hechos que nos han marcado. Esto es Revisión 2021. Grupo Fórmula, radio, televisión e internet. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, Dish canal 354. También estamos para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, también en internet y redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y también estamos en TikTok, la cuenta es radio_fórmula. Y vamos a seguir con la recuperación de lo más importante que ocurrió este año que se va. Vamos a revisar cómo nos fue en febrero, segundo mes del año. Estaba la crisis de la pandemia en sus puntos más altos, en contagios, en muertes. Veníamos de enero. El pasado 27 de febrero se cumplió un año del caso cero de COVID. Fue un paciente internado en el Instituto Mexicano de Enfermedades Respiratorias, en el INER, y 12 meses después, que fue como una eternidad, que ha sido toda esta pandemia, vino la devastadora y preocupante realidad. La Secretaría de Salud reportaba 2.087.000 contagios de COVID y 185.715 muertes. Era febrero. Al cumplirse este 27 de febrero, un año que se registró el primer caso de contagio por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19, México ha sido uno de los países más golpeados en materia de contagios y fallecimientos. Sin embargo, desde el 6 de marzo del 2020, el gobierno federal anunció y puso en marcha la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde ya se sugería el confinamiento, las medidas de distanciamiento social y la aplicación de medidas sanitarias y de higiene como el lavado de manos y el uso del cubrebocas como medida auxiliar para detener los contagios. 5 días después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba la emergencia mundial por la presencia del virus y el anuncio de que el SARS-CoV-2 podría convertirse en pandemia, tal y como sucedió. 365 días después, el virus ha provocado en el país 2.200.000 contagios y más de 180.000 defunciones por complicaciones asociadas al virus. En materia de contagios, México se ubica en el lugar número 14 a nivel planetario, mientras que en el rubro de fallecimientos se encuentra en el tercer lugar, solo detrás de los Estados Unidos, que reporta más de 500.000 de decesos, y de Brasil, que registra más de 247.000 muertes asociadas al virus. Así, a un año de la presencia del virus en el país, y mientras sectores de la población han lanzado duras críticas al gobierno federal por lo que califican un errático manejo de la pandemia, argumentando una comunicación deficiente de las medidas de higiene como el uso de cubrebocas y la reducida aplicación de pruebas rápidas, la Secretaría de Salud, en consonancia con especialistas del Banco Mundial, de la CEPAL, de la Universidad Nacional y del Instituto Nacional de Salud Pública, argumentan que el virus tomó al país en medio de epidemias ya preexistentes como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y además con un sistema de salud vulnerado por una débil infraestructura hospitalaria, la falta de personal médico y un nivel precario de inversión para el sector salud. Y señalan que, por si fuera poco, los interesados en medrar políticamente con la pandemia han hecho de la infodemia su espada de Damocles, ampliando las brechas de ignorancia y desinformación sobre el virus. Así, a un año del arribo de la pandemia a México, las autoridades sanitarias llaman a no bajar la guardia, ya que incluso al iniciarse el proceso de vacunación, la pandemia no ha terminado, por lo que insisten en la necesidad de que, aún vacunados, se deben mantener las medidas de higiene y sanitarias para evitar una nueva ola del virus que impulse de nuevo al alza los contagios y, en consecuencia, los fallecimientos. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Y este virus, que repito, por más que digan cosas, ¿sí?,
que ya se controló, que en fin, que todo lo que quieran, que llegó para quedarse, ha sido implacable. Especialmente se ha ensañado con el sector médico, con el sector sanitario, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, todo el personal. Laura Cardoso. Los soldados de febrero de este año, la Secretaría de Salud reportó a 224,898 personas que laboran en hospitales contagiadas y 3,284 decesos, además de 245 muertes sospechosas. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de muertes son Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Hidalgo y Sonora. En estos estados se concentra casi el 64% de los casos. Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, dice que se trata de personas que no debieron enfermar y mucho menos morir porque son la clave en esta crisis sanitaria. Es inconcebible que el personal de salud salga dañado en una situación como esta, porque ellos son el frente de batalla. Ellos son los que están contendiendo contra la epidemia en los hospitales, viendo a los pacientes, ¿no? Ahí. Entonces, pues ha sido afectado fuertemente por 1,001 razones. La semana con más defunciones ha sido la tercera de este año, con 153 muertes. De ese total, el 69% fueron hombres y el resto mujeres. La edad promedio de muerte fue de 57 años. Entre los que mueren, la mayoría... De manera sí hubo una situación muy crítica en algunas instituciones, en particular en Baja California lo vimos claramente los primeros días en Tijuana, en Mexicali, que hubo una afectación al personal de salud porque prácticamente todavía no estaban completamente protegidos. En el caso de los casi 225,000 que han enfermado, las entidades con mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Hasta el sector público han sido atendidos ya e incluso se inició con el personal médico la vacunación. Aún hay un gran pendiente. Un universo gigantesco de personal de salud que no está en ese tipo de instituciones, que no está con esa visibilidad, pero que está atendiendo pacientes en los consultorios de las farmacias, en los consultorios de barrio, en todos los otros momentos donde hay un tipo de atención de una persona hacia otra, o sea, odontología. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Pero ya sabe usted, se ha habido una gran solidaridad, sí, pero nunca faltan los miserables. ¿Sabe cuáles fueron? Los que en Monterrey vendieron vacunas falsas, jugando con la vida de miles de personas. Y ahí estaba la carrera, el COVID y los contagios contra las vacunas, el mundo detrás de las vacunas. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, febrero sí, las vacunas, los primeros pasos para la vacunación. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento, continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. El lunes 15 de febrero inició la vacunación ya para quienes no formaban parte del cuerpo médico, del personal sanitario. La primera fase había sido esa, justamente el personal sanitario. Andrea Meraz. Joaquín, buenas tardes. Efectivamente me encuentro en Huejutla, Hidalgo, en la Sierra Hidalguense, donde el frío y la lluvia pues tampoco han cesado. Aquí desde las 7 de la mañana hay personas que hacen fila para poder recibir la vacuna de COVID-19. El tiempo de espera únicamente para entrar al hospital, registrarse y que les verifiquen los datos, así como que les tomen signos vitales, pues es de casi 1 hora, inclusive hasta más. Comentarte, Joaquín, que el sentimiento de las personas es agridulce. ¿Por qué? Porque unas han perdido a familiares por COVID-19 y el día de hoy pues están recibiendo la esperanza de la vacuna. Déjame mostrarte un poco de lo que platicamos con la gente.
Y se me acaba de morir una hija de coronavirus. Mire, ella es bien bonita y jovencita. ¿Cómo se llama su hija? Mi hija Perla Roxana Iruega Cerón, y yo soy la maestra Benilde Cerón. Se me murió de coronavirus en Tampico, 100,000 diarios. No me importaba que no me quedara sin casa, pero que me regresaran a mi hija viva. Le decía, llévenme a mí, ya estoy vieja, no sirve para nada, pero mi hijita está joven, tiene una niña, un niño. La necesitan y no me hizo caso ni Diosito y la Virgen. Es el dolor más grande perder a un hijo. No se lo desea a nadie. Mi corazón lo tengo hecho pedazos, siento que me voy a volver loca. Victoria tiene 94 años, es hipertensa y diabética y su hijo Claudio padece lo mismo. Él la arrastra en una silla de ruedas para tener la vacuna. Pobrecita mi mamá, 94 años. Yo pienso que si hubieran organizado un poquito mejor para que en casa hubieran llevado a alguien, ¿verdad?, que la vacunara, pero pues hasta ahorita no nos han dicho nada y pues con el deseo de que mi madre viva un tiempo más, pues ahora sí prácticamente aquí la andamos arrastrando. La letalidad por COVID-19 en zonas rurales es del 12.4 según la Secretaría de Salud Federal. En Hidalgo fueron 3 municipios para vacunar: Villa de Tezuntepec, Atlapexco y Huejutla. Aunque no todos quieren vacunarse, como el esposo de Celidoña, al que ya le dio COVID. Mi esposo sí le dio, más que él no lo trajimos a vacunar porque es muy enojón cuando lo llevamos siempre a consulta. Hasta pelea con todos y así, pero gracias a Dios, allá anda, está bien ahorita, sí. Ajá. ¿No van a traer a vacunar? Pues no se deja. 21.380 vacunas es la meta para este estado. Colocar 3,000 dosis diarias en 3 municipios, el reto. En las imágenes, Aldo Reyes para Grupo Fórmula, Andrea Meraz. Esa campaña inició también en la Ciudad de México, inició en 3 alcaldías. Al principio los primeros momentos, incluso los primeros días son caos, pero luego el gobierno de la Ciudad de México estableció un modelo que se debió haber replicado en todos los municipios del país. Aquí, pues, con un poco de retraso, largas filas, arrancó este lunes el proceso de vacunación a los adultos mayores en la Ciudad de México. La primera etapa contempla las alcaldías de Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras, en las que desde la madrugada y a pesar, Joaquín, de las bajas temperaturas, pues llegaron muchas personas contentas de ser los primeros en recibir la dosis. Decirte, Joaquín, que la mayoría de los adultos mayores se enteraron del inicio de la vacunación mediante el portal del gobierno de la ciudad, vía celular y también a través de las redes sociales, donde les indicaron el lugar y la hora en la que tenían que acudir, principalmente el lugar, Joaquín. Hubo quienes manifestaron pues cierta inconformidad, ya que a pesar de haber llegado temprano, tuvieron que esperar hasta la tarde para recibir el biológico, es decir, llegaron a 7 de la mañana, les entregaron la ficha y tendrán que regresar alrededor de las 5 o 6 de la tarde para que sean vacunados. Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y algunos servidores de la Nación, Joaquín, están auxiliando en todo momento a las personas quienes tienen que identificarse con su credencial de elector o un comprobante que acredite su domicilio. Muchas de ellas imprimieron esta hoja en la cual se dieron de alta en el portal de vacunación para ser identificados, aunque no es necesario. Al salir y luego de ser vacunado, por ejemplo, el señor José Elías González, de 67 años de edad, se dijo contento y sin reacciones a la vacuna. Fue un proceso pues algo largo, dijo, llegué muy temprano, sin embargo, valió la pena la espera. Él llegó a las 4 de la mañana, fue el segundo en ser vacunado, le tomaron la temperatura, revisaron sus signos vitales y procedieron a colocarla. Dijo sentirse muy contento y agradecido, Joaquín, porque a través de esta vacuna, pues más adelante ya podría en algún momento dado acercarse a su familia, toda vez que ya tiene mucho tiempo que no ha visitado a sus seres queridos, pero esta es una pequeña esperanza para poder hacerlo próximamente. Joaquín, en promedio serán inmunizadas 500 personas al día en cada unidad vacunadora y el esquema será completado de 8 a 12 semanas. Desde temprano, o 8 semanas después, Joaquín, o 12 semanas de la primera vacuna, a ellos se les aplicó el fármaco AstraZeneca. Finalmente, la jefa de gobierno, desde temprana hora, Joaquín, ha llevado a cabo recorridos en estos centros de vacunación, donde está revisando que todo se marche bien, que esté en orden, y más adelante dará una conferencia de prensa. Joaquín, lo que te puedo reportar hasta el momento.
A finales de febrero, con la llegada de más vacunas, llegaron la Pfizer, la rusa Sputnik. El plan de vacunación en algunos lugares pareció un desastre, y lo era. Y yo repito, no sé por qué no copiaron el modelo de la Ciudad de México, que fue para mí muy eficiente, y lo ha seguido siendo. Javier Navarro. Sí, Joaquín, nos encontramos aquí lo que es el multideportivo del fraccionamiento Las Américas, en este mismo municipio de Ecatepec, en el Estado de México. En este sitio, Joaquín, ante el anuncio esta mañana que no se abrirían los 4 centros que se tenían programados más para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, llegaron a este sitio miles de personas quienes buscaban se les pudiera aplicar estas dosis. En este lugar se tuvo la presencia del presidente municipal, Fernando Vilches, de este sitio, quien mencionó que se llevaría personal de este mismo lugar para habilitar cuando menos 2 centros, que sería el de el Centro Cívico Musquis, así como el de Río de Luz, los que ya en este momento han hecho su apertura, pues con los problemas que se tienen por la gran cantidad de gente que de este sitio se trasladaron hacia esos lugares. En este lugar, Joaquín, pues continúa la aplicación de esta vacuna. Se tenían programadas ya 1,200 personas, esto ya se ha rebasado desde hace aproximadamente una hora. Continúa la aplicación, nos informan que tienen aquí aproximadamente 2,300 dosis, las que se van a aplicar en este lugar hasta que pues se terminen todas ellas, lo que seguramente concluirá en unas horas más. Pero esta jornada continuará, mencionan, en los siguientes días, incluyendo sábado y domingo, y se espera que ya en esta misma semana se tengan listos los 9 centros de aplicación de esta vacuna aquí en este municipio, Ecatepec de Morelos, del Estado de México. A unos días que se cumpliera un año del caso cero, del 28 de febrero del año pasado al 27 de febrero de este año, pues todavía había quienes se oponían a usar el cubrebocas. Me acuerdo aquella declaración de Hugo López-Gatell, inaceptable, que llegó a decir, para apoyar la postura del presidente, que nunca usó cubrebocas, nunca ha usado cubrebocas, que el cubrebocas servía para lo que servía y no servía para lo que no servía. ¡Qué hallazgo, doctor López-Gatell! Vamos a unos anuncios y regreso. Después de los anuncios, la reaparición del presidente López Obrador tras su contagio de COVID. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En febrero, a un año, 27 de febrero, a un año pues de la aparición del caso cero, que fue el 28 de febrero del año pasado de COVID en México, el gobierno seguía con su discurso de todo el tiempo. Vamos a la baja, esto está mejorando, y la verdad, nunca ha ido el número de contagios a la baja, siempre ha ido al alza. Y la verdad, nunca ha ido el número de muertes a la baja. El número de muertos ha seguido creciendo, hasta llegar a la cifra que le daré en su momento cuando recorramos y recuperemos el mes de diciembre. Pero le digo a usted, por ahí de septiembre de este año iban entre 270,000 muertos. En febrero iban 170,000, decían que iban a la baja y murieron 100,000 más, pero en fin, esto lo recuperemos en su momento. Así reapareció el presidente López Obrador, tras anunciar que había contagiado del COVID. Reapareció el lunes 8 de febrero, tal y como se fue, sin cubrebocas. Así es, Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para la inauguración de las nuevas instalaciones de la base militar número 1, que incluye la primera pista de lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador voló en un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana de la Ciudad de México a Santa Lucía, en territorio mexiquense. Por primera vez utilizó las instalaciones de lo que era el hangar presidencial. El vuelo duró apenas 11 minutos. El presidente ocupó la fila 1 y usó cubrebocas, además de prácticamente pues todo el gabinete legal y parte del ampliado. Lo acompañaron también, por supuesto, los titulares de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, y los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Hidalgo, Omar Fayad, de Querétaro, Francisco Domínguez, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
era un avión para 180 pasajeros. Durante el vuelo hubo un mensaje de bienvenida de la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles, en el que se indicó que con este primer aterrizaje se redoblan los esfuerzos para transformar la industria aeronáutica, y también que con este aeropuerto pues México estará a la altura de una calidad mundial, según se dijo. Se escucharon algunos pocos aplausos de los pasajeros, de los integrantes del gobierno, y vino este otro mensaje. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y comitiva que lo acompaña. Sean ustedes bienvenidos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y a las nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar número 1, Santa Lucía, Estado de México. A nombre del comandante de la nave y de la tripulación, les deseamos que tengan un excelente día y esperamos que hayan disfrutado del vuelo. Al aterrizar, el avión fue recibido con un arco de agua, una especie de remojo por tratarse del primer vuelo oficial en aterrizar en esa pista. En un desayuno con motivo de la Fuerza Aérea Mexicana, el Ejecutivo reconoció la labor de los militares en las distintas tareas. Dijo que la participación de los ingenieros en la construcción de este nuevo aeropuerto evitó que se ejecutara la obra con empresas que se beneficiaron del influyentismo y también incurrieron en corrupción. No, déjenlo así. Pero, ¿cómo íbamos a ejecutar la obra? ¿Con quién? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Íbamos a convocar, a licitar para que empresas constructoras edificaran, crearan el nuevo aeropuerto. Entonces, por eso, el que los ingenieros militares nos hayan apoyado, respaldado y llevar a cabo esta construcción fue toda una hazaña. Reconoció, por supuesto, al general, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que se trata de un hombre incorruptible. 4 horas después de que aterrizó el presidente en la pista militar, ya en la otra pista, lo que será una de las pistas para vuelos comerciales, aterrizaron 4 aviones de menor tamaño de Viva Aerobús, Volaris, Aeromar y TAR en esta segunda de 3 pistas. Hay que decir que esta parte todavía no está terminada, continúan las obras y el presidente observó desde la terminal de pasajeros que todavía no está concluida, que está prácticamente en obra negra, pues estos aterrizajes, Joaquín. En febrero el presidente López Obrador tomó el tema ya de regreso del contagio del COVID, ya recuperado, de uno de sus temas prioritarios, el aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea militar de Santa Lucía. Estuvo en el estudio el responsable de la obra, el general ingeniero Ricardo Vallejo, quien me confirmó, estoy hablando de febrero, se inaugurará el 21 de marzo del año que viene. Primero, ya construyeron una nueva base aérea. Así es. Bueno, hemos trabajado en los frentes, en los 3, o sea, sí. Reubicar las instalaciones militares, construir el aeropuerto, sus plataformas, pistas y calles de rodaje con su terminal de pasajeros, su torre de control y su granja de combustible, y en la interconexión del aeropuerto con los principales núcleos viales. El que estamos por acabar ya es la reubicación de las instalaciones militares. Es lo que nos ocupa para poder desplazar los antiguos, las instalaciones de los antiguos escuadrones a sus nuevas posiciones. Entonces, donde estaba antes la parte de central, la base de operaciones de la Fuerza Aérea, en esta base de Santa Lucía, ahí es donde va a estar el cuerpo, el edificio, vamos a llamarle así, del nuevo aeropuerto. No, digamos la zona de servicios de apoyo al aeropuerto, la carga internacional, la carga doméstica, las bases de mantenimiento, las bases de los centros de convenciones, el área de combustibles, los depósitos de agua, las subestaciones eléctricas. La parte de pasajeros sí se pudo iniciar el 17 de octubre del año pasado, porque la terminal de pasajeros queda dentro del campo militar en un predio donde no había ninguna edificación. Igual sucede con la torre de control y sucede con combustibles. Pero gran parte de las instalaciones del nuevo aeropuerto, lo que es propiamente, llamémoslo así, la carga aérea, se encuentra en donde ahorita, se va a construir en donde ahorita están las instalaciones
estaban las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana. Ya se están cambiando a sus nuevas instalaciones y la visita del presidente será para constatar que fueron concluidas en tiempo y forma dentro del programa y con los costos adecuados unas nuevas instalaciones para la Fuerza Aérea Mexicana. Instalaciones modernas, sobrias, construidas en tiempo, con lo mejor de nuestra tecnología, con mejores cálculos estructurales y mejores materiales para seguir dotando a la Fuerza Aérea que mantenga su capacidad operativa para que siga surcando los cielos de nuestro espacio aéreo para la vigilancia, para la defensa aérea, para combatir el narcotráfico, para apagar incendios, para apoyar a la población civil en caso de desastre, para transportar personas enfermas de COVID, para llevar insumos médicos, transportar libros, para que la Fuerza Aérea siga estando a la altura de los requerimientos del país. Ahora, General Vallejo, ¿qué llevan hecho hasta ahora? A ver si nos lo pudiera decir de un modo que lo podamos entender. Las pistas, aparte de la base aérea, que esa ya está, ¿ya están las pistas o ya está la terminal aérea? ¿Cómo van? Bueno, si hablamos del componente de la Fuerza Aérea ya tiene su pista, la pista militar, sus rodajes y su gran plataforma. Todos sus escuadrones, sus hangares para su escuadrón, todos sus hangares para sus depósitos de abastecimientos logísticos, su torre de control, su base aérea, sus edificios administrativos. Y atrás de la base aérea está también otro gran complejo más, el complejo del Ejército, que también está listo y será inaugurado por el señor presidente el 19 de febrero. Están las unidades habitacionales, el hospital, las escuelas que también serán inauguradas el 19 de febrero. Ya está, todo eso ya está, el hospital, las escuelas, ya está. Así es, le invitamos a que sus cámaras y sus micrófonos vengan y a usted obviamente a que venga a conocer este magno proyecto. Eso es en lo que se refiere a lo que nosotros llamamos la reubicación de la ciudad militar. Y vamos a seguir construyendo algunas obras más para este campo militar. Vamos a construir algunas escuelas militares que terminarán por ahí de junio. Pero en cuanto a la ciudad militar, puede operar ya en su nueva ubicación. Pero tenemos el aeropuerto, que es la razón fundamental por la que estamos aquí. El aeropuerto se está construyendo actualmente la gran terminal de pasajeros. Es un proyecto de 2 años, de 230,000 metros cuadrados. Vamos muy avanzados, trabajando en estructura, en acabados. Se han realizado las principales compras de los sistemas de manejo de equipajes, los aeropasillos, puentes de abordar. Estamos comprando las tecnologías de información. Estamos trabajando en la construcción de las pistas, las plataformas y calles de rodaje del Aeropuerto Civil Internacional. Las 2 pistas principales propiamente ya están fuera. Estamos trabajando en los rodajes y en la plataforma. Igualmente estamos trabajando en la torre de control. La torre de control avanza sin contratiempos. Inclusive la torre de control principal operará ahora el 10 de febrero para realizar las aproximaciones y despegues tanto de aeronaves de la Fuerza Aérea como aeronaves comerciales el día de pasado mañana. Pero la torre de control entrará en operación también el 21 de marzo. Sin embargo, va muy adelantada. Están los servicios de extinción de incendios. Está también los depósitos de combustible, los depósitos de agua, las redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias. Se avanza en el aeropuerto sin contratiempos. Lo que pasa es que es una obra con un horizonte de construcción de 2 años, dividido en 2 etapas. La primera etapa continúa y la segunda etapa está por empezar ahora en marzo con motivo de la reubicación de la ciudad, de las instalaciones militares a la nueva ciudad militar. O sea, se mantiene su compromiso de que el 21 de marzo del año que viene, estamos hablando que faltan 13 meses, ¿se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, General Vallejo? Así es, llevamos 481 días, nos restan 405. Vamos dentro del programa de obra, vamos dentro del presupuesto autorizado, tenemos todas las ingenierías necesarias. Tenemos ya la experiencia de 1 año y medio de trabajos. Sabemos lo que requerimos para concluir con esta gran misión. Tenemos el apoyo decidido del presidente de la República, el empuje del alto mando del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas, el acompañamiento del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el arropaje institucional de secretarias de Estado como la Secretaría de Comunicación y Transportes, SEDATU, Función Pública, Turismo y todas las demás dependencias, todos los organismos muy comprometidos en apoyar. Entonces,
no veo por qué no terminemos a tiempo. Hemos cumplido a mitad del año, a mitad de la obra, en tiempo y forma, con lo que se tiene que construir y por debajo del presupuesto estimado también. Es que a mí me sorprende que puedan construir un aeropuerto de estas dimensiones y hacer sobre todo el cambio de una base naval completa, incluyendo unidades habitacionales, hospitales, escuelas, centros comerciales, vías, luz, todo, en 2 años, general. Pues más bien en un año. En un año estamos reubicando una ciudad militar con un estimado de 500,000 metros cuadrados a sus nuevas instalaciones. Y el esfuerzo no fue solamente reubicarlo, sino rediseñarlo totalmente. O sea, rediseñar cada vivienda, cada cuartel, cada instalación, cada metro cuadrado, buscar nuevos materiales más económicos, más funcionales, más ecológicos, hacer un rediseño total. Pero sí se puede, tan es así que ya lo logramos. El 50% del esfuerzo está concluido en tiempo y forma. Dotaremos a la Fuerza Aérea Mexicana de las instalaciones, de las mejores instalaciones en toda América Latina. Sin duda alguna, será una base aérea de primer orden, a la altura de nuestra Fuerza Aérea Mexicana y de las múltiples misiones que tiene que desarrollar. También las instalaciones del Ejército. Atrás. General Vallejo, ¿cuánta gente tiene trabajando ahí al día? Me adivinó el pensamiento. ¿Cómo logramos eso en tan poco tiempo? Porque hoy tenemos una fuerza laboral de 1,272 efectivos militares trabajando permanentemente a las 24 horas. ¿Cuántos? 1,272 efectivos militares y 38,172 efectivos civiles contabilizados al día de hoy. Trabajando. ¿Trabajan los 3 turnos? Así es. Y trabajamos sábados y domingos, ininterrumpidamente. Contamos con el apoyo de todas las dependencias para toda la asesoría técnica necesaria y hemos hecho un gran compromiso con las empresas productoras nacionales de proporcionar los materiales y los insumos a tiempo. Ha sido una verdadera logística de transporte, traer materiales nuevos desde nuestro dilatado país, traer materiales de Texcoco por vehículo, automotor, por ferrocarril, en toda condición y todo clima. Eso nos ha permitido hoy poder decirle al pueblo de México que la primera parte de la misión está prácticamente concluida y será observada por el presidente de la República y por la sociedad este 10 de febrero y el 19 de febrero. Bien, general, pues le aprecio mucho y pues ahí le seguimos midiendo, ¿no? La obra, porque esa sí es una misión imposible. ¿Se acuerda que yo le dije que me mostré escéptico la primera vez que hablamos sobre la fecha del cumplimiento? Y pues como veo que van, igual se cumplen para el 21 de marzo. No vemos por qué no. Le pedimos a la gente que nos tenga confianza, que confíe en nosotros. Realmente el mayor motor para nosotros es que el ánimo, el coraje y la fortaleza del ejército mexicano se nutre precisamente de la confianza de los mexicanos en sus Fuerzas Armadas, en sus soldados. El 21 de marzo, decía, en febrero que se va a inaugurar, lo decía el general Ricardo Vallejo, ingeniero, el responsable de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y está ratificado, el 21 de marzo estará funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el tema en febrero seguían siendo las vacunas. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En febrero, la obsesión, el anhelo era conseguir una vacuna. En México solo podían vacunarse los mayores de 65 años, adultos, y qué bueno, pero no alcanzaba ni para ellos. El doctor Malaquías Cervantes, quien es integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, me decía algo en lo que yo coincido totalmente. A ver, la mejor vacuna es la que nos ponemos. La peor vacuna es la que no nos han puesto. Y además tiene toda la razón. Es una distinción, agradezco la invitación y quedo a la orden de usted y su audiencia. Muchas gracias. Doctor, ahora se habla mucho de que
la lista de vacunación, que los horarios, que las edades, pero lo que yo digo es, si en este momento no hay vacunas en México, doctor. Pues no. Mire, por una parte deberíamos de entender que es mejor estar preparados, organizados para cuando lleguen las vacunas, que la situación alterna de recibirlas y luego decidir cómo distribuirlas. Pero por otra parte, pues sí, efectivamente se está dando una imagen divergente en el sentido de que ya estamos listos para la vacunación, pero ni siquiera sabemos cómo vamos a poder llevar a cabo esa vacunación, ni siquiera con qué vamos a vacunar. ¿Hay alguna vacuna, doctor Malaquías López Cervantes? ¿Hay alguna vacuna que en particular usted la vea mejor que otra o algunas peores que otras? Yo creo que la vacuna es un privilegio cuando lleguen, ¿no? Cuando se la pueda uno aplicar. Así es. Yo creo que nos podemos adherir a la idea de que la mejor vacuna es la que nos pongamos, no importa exactamente cuál sea, pero en este escenario en el que se ha hablado de variantes del virus y de posibilidades de cambio, sobre todo en la proteína con la que el virus se une a la célula humana, parecería, aunque no lo puedo todavía afirmar, que la vacuna de Moderna en este momento tendría alguna ventaja. Y la que particularmente se ha considerado como en desventaja es la vacuna de AstraZeneca. Entonces, en el Inter no sabemos muy bien qué va a pasar con esto de las mutaciones que tiene el virus y qué tanto van a cambiar el escenario, pero en general podríamos esperar que las vacunas sigan funcionando en la medida en la que las nuevas variantes todavía no cobran dominio del escenario internacional. Ahora, la vacuna es no sé si yo creo en Dios, es una bendición porque pues puede ser la diferencia o es la diferencia entre vivir y morir, ¿no, doctor? En algún momento. Efectivamente, Joaquín, creo que esto es algo que para la población debe de quedar bien claro. Cualesquiera de las vacunas que están autorizadas para ser utilizadas en este momento en los humanos, tal vez no eviten al 100% la infección y el establecimiento de un cuadro clínico de resfriado, pero la mayoría de las vacunas dicen que evitan que la gente llegue a tener cuadros graves y a morir por la enfermedad. Pues eso ya es la diferencia entre vivir y morir, ¿no, doctor? Efectivamente, ya una cosa es decir me enfermo y después me curo, a pensar en que me enfermo y tal vez voy a morir. Aparentemente se detiene, incluso después de la primera dosis, el peligro de progresar hacia los cuadros más complicados de esta infección de la pandemia por COVID-19. Porque en realidad, doctor López Cervantes, lo digo con todo respeto, pues sabemos menos, desconocemos más del COVID de lo que le conocemos, y también podríamos decir que desconocemos más de las vacunas de lo que conocemos, por ejemplo, los efectos colaterales a mediano y largo plazo, en ambos casos. Sí, efectivamente, y de hecho esto ha servido para que haya mucha especulación, y yo en lo personal pienso para que haya una mala información de la población que, por ejemplo, consiste en desconfiar de la inmunidad. Hasta ahorita no tenemos pruebas de que debamos desconfiar de la inmunidad, y creo yo que también es cierto que no se entiende bien a bien, ni nosotros los que vivimos en el campo de la medicina, cómo es que se puede llegar a tener tan rápido con productos tan efectivos como han sido las varias vacunas que ya están autorizadas a nivel mundial. Esto es algo verdaderamente fabuloso desde el punto de vista tecnológico, y creo yo que nos abre posibilidades en el mundo que nunca hubiéramos imaginado hace apenas 10 años. Sí, porque hay vacunas que, por ejemplo, creo que de las paperas tardó 40 años y del VIH-Sida todavía no la pueden encontrar. Efectivamente, hay enfermedades en las que no se han podido hacer avances, pero los cambios recientes en la capacidad tecnológica, como esto de utilizar lo que se llama así
rápidamente ARN mensajero como la molécula que despierta la inmunidad, pues era hace pocos años verdaderamente el conocimiento de unos pocos en todo el mundo, no era una realidad tecnológica y ahora ya lo es. Entonces creo que han cambiado para bien las condiciones, que un lado positivo tal vez de esta pandemia sea que el desarrollo tecnológico que ha producido empiece a reflejarse en la producción de vacunas que nos permitan eludir otro tipo de enfermedades aparte de la COVID-19. Sí, ha sido asombroso realmente. Yo cuando me puedo poner la vacuna me la voy a poner, porque estoy en la edad, doctor. Pero, ¿usted se la pondría también o no, doctor? Sí, sin lugar a dudas. Yo también estoy en la edad, yo de hecho ya me registré en esta página de mi vacuna con todas las dificultades tecnológicas, pero lo logré y pues estaré en espera de la oportunidad para recibir una vacuna. Bueno, pues esto será un milagro y ojalá funcione y ojalá se cumpla en tiempo y forma, porque la otra cara del problema es que las farmacéuticas no están entregando vacunas. A México no llega una vacuna desde hace un mes. Efectivamente, ahí es donde está el problema. O sea, hablamos de vacunación, pero sin vacuna. Y esto no tiene ningún sentido. Ojalá que ya podamos unir las dos partes y decir, aquí está la vacuna y aquí está el proceso de vacunación y se está cumpliendo y realmente llega a donde queremos que llegue y vayamos más allá de las promesas y de las afirmaciones que por el momento carecen de sustento. Hay que tener la vacuna y hay que poder hacer la aplicación real a la población para que veamos los impactos y beneficios de este proceso. Por ejemplo, todavía no han vacunado a todo el sector sanitario, que dijeron que lo iban a hacer en enero. No, y desde el principio ya se sabía que no se iba a poder cubrir a todo este grupo de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud con la cantidad que se dijo que íbamos a tener disponible por parte de Pfizer. Pero yo creo que se debió de haber previsto que eran 2 dosis y que se tenían que guardar las segundas dosis para llegado el momento aplicarlas. A cambio de eso se buscó extender la cobertura y ahora pues mucha gente se ha quedado nada más con una sola dosis. Yo no he encontrado información que nos diga cuántos de los que se vacunaron en México ya tienen el esquema completo y cuántos están en espera de que algún día llegue vacuna para completar su esquema. Y pues esto creo que no es un beneficio, al contrario, puede provocar más riesgos. Bien, doctor, pues le aprecio mucho su generosidad, sus conocimientos y su disposición al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la gloriosa Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, le mando un abrazo. Igualmente, Joaquín, y muchas gracias. Estaré por aquí disponible. Al contrario. Voy a otro corte y regreso. El cubrebocas. El cubrebocas se convirtió en un asunto de eficacia política de gobierno. No usarlo era ser eficaz. Usarlo, como dijo, le comentaba hace un momento y lo repito, el doctor López-Gatell, pues era para los que quisieran. Incluso llegó a decir López-Gatell en el colmo de la adulación que el presidente tenía la fuerza moral para no contagiar. De ese tamaño. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. López Dóriga, un alto en la historia de México y el mundo. Seguía la discusión, además absurda. Está documentado científicamente los beneficios del cubrebocas, menos en la autoridad sanitaria de México. ¿Por qué? Por seguir la dirección política en una crisis sanitaria del presidente de la República. El punto llegó al púlpito, a los púlpitos de la iglesia, y recupero el sermón que se echó el obispo Antonio González Sánchez en la misa del 14 de febrero en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, allá en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Escuche. Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios.
es no confiar en Dios. No confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor porque no soy inmune a nada. Pero yo generalmente, así como me ven en mi rostro, así ando casi siempre. No es presunción, es gracia de Dios. Ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo. No les voy a pedir que se lo quiten, no. Sino piénsenlo. La famosa pandemia. ¿Sí? Y me parece, obviamente puedo estar equivocado, me parece que nos está faltando fe. Una fe que nos impulse a pedir a Dios que esto se acabe. Sobre esto, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que colegia a todos los obispos y arzobispos de México, Alfonso Miranda Guardiola, de plano se desmarcó del obispo de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Monseñor Miranda Guardiola, ¿qué opina de esto? Joaquín, para empezar, te agradezco mucho el espacio que nos concedes para reiterar la posición de la Iglesia. Evidentemente, lo que acabamos de escuchar, que dijo Monseñor Antonio, corresponde a su opinión personal, no es la posición de la Iglesia, que reiteradamente lo hemos compartido a través de comunicados, posturas y tantas informaciones por redes sociales, etcétera, etcétera. Nos preocupa fuertemente toda la población y estamos pidiendo, utilicen cubrebocas, careta, gel, sana distancia, todo lo que sabemos que ayuda para prevenir los contagios. Esa es la posición oficial de la Iglesia y queremos agradecer que nos permitas reiterarlo a todo tu auditorio y a todo nuestro país. A ver, Monseñor Miranda Guardiola, secretario general de la SEM, ¿le preocupa a la población? ¿No le preocupa esta afirmación? Esta barbaridad, sí, yo sé que es su hermano en Cristo, pero esto es una barbaridad, decir que quien no usa cubrebocas no tiene fe en Dios. Quien usa cubrebocas no tiene fe en Dios. Qué bueno que me lo preguntas para reafirmar, Joaquín. Confiamos en Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios, ya sea que estemos enfermos, ya sea que el Señor nos llame a su presencia. O sea, nuestra oración es por los que están enfermos, contagiados, como también por los que Dios ya ha llamado a su presencia. O sea, la fe es en la vida y en la muerte. No es solamente tener fe para que no me contagie, Joaquín. Es tener fe en el sentido de que la vida está en las manos de Dios y que si Él nos llama, pues confiamos en su misericordia, pero no estamos usando a Dios como amuleto para que no nos dé el COVID. Nada de eso, Joaquín. Al contrario, tenemos que cuidarnos todos. Sí es lamentable esta afirmación, no corresponde a la voz oficial de la Iglesia, que desde el principio, antes que muchos otros organismos, prevenimos a la gente, suspendimos el precepto dominical, usamos la comunión en la mano y tantas cosas, Joaquín. Esa es nuestra preocupación real. Ahora, usted, Monseñor Miranda Guardiola, ¿usa cubrebocas? Todo el tiempo, lo puedes ver en las misas que transmito por Facebook, etcétera, continuamente. Pero quiero que me lo diga. En todas partes. Sí. Adelante, escucho. Y usted, por supuesto, perdón que se lo pregunte, con base en lo que dice su hermano en Cristo, el obispo Antonio González Sánchez, usted no ha perdido la fe en Dios, ¿no? Por usar cubrebocas. No, yo creo en Dios, tengo fe en Dios y uso cubrebocas, totalmente.
y careta también al dar la comunión en la iglesia cuando es con aforo restringido. O sea, no tiene nada que ver la fe con no usar cubrebocas. No. Tenemos que cuidar la salud a nuestros fieles y a toda la sociedad, y tenemos que usar el cubrebocas y todo lo que sea necesario. Es que yo coincido totalmente con usted, por eso jamás imaginé una declaración como esto. Dice, ando así, con la cara sin usar cubrebocas, porque confío mucho en Dios. Pero digo, se puede confiar en Dios con el cubrebocas, ¿no, monseñor? Confiamos en Dios y usamos cubrebocas. O sea, todos debemos usar todos cubrebocas y caretas y lo que sea necesario para prevenir y cuidar, Joaquín. O sea, voy a decirlo así también ahorita escuchándote previamente. O sea, el dolor que sentimos por los contagios, por la gente que ha fallecido, duele profundamente, y desde tu plataforma, Joaquín, rogamos y pedimos a la gente usar cubrebocas y todo lo que sea necesario para intentar prevenir y cuidarnos de los contagios. Pues no sabe cómo, digo, yo conocía esa respuesta porque lo conozco a usted, monseñor Miranda Guardiola, pero me tranquiliza usted, aunque no me deja de inquietar y incluso de indignar, sí, el dicho del obispo de Ciudad Victoria. Se lo tengo que decir así, la neta, yo creo que usted también le indignó o lo alteró, ¿no? O algo, tuvo alguna reacción, ¿no? Sí, o sea... Como ser humano. Sí, como católico. Sí, Joaquín, porque dicho sea muy claro, hemos estado de una o de otra manera diciéndole a los sacerdotes, a los fieles, a nuestros hermanos obispos, que ayuden a compartir, ¿no? A compartir esas indicaciones con protocolos, subsidios y cuánta cosa que hemos emitido. Y la voz de un hermano, en sentido contrario, pues sí afecta, lamentablemente se vuelve viral, y eso no abona a lo que el pueblo mexicano necesita, que es cuidarse y que es protegerse, cuanto más sea posible, Joaquín. Dentro de todo esto, y en ese punto, llegó una noticia que para algunos fue buena y para otros preocupante. La Ciudad de México dejaba el semáforo rojo y pasaba a semáforo naranja, con lo que comenzaban algunas actividades. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, en febrero, de la crisis sanitaria a la crisis energética, a la crisis eléctrica. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Siga con nosotros en la Revisión 2021 con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. En febrero detonó la crisis energética por varias razones: el problema del gas, la helada que congeló y paralizó al estado de Texas y detuvo el suministro de gas de Estados Unidos vía Texas a México. Hubo millones de afectados. ¿Por qué? Porque por la falta de gas faltó la luz. Esto fue una alerta, una llamada de atención en aquel momento, febrero. El miércoles 17 de febrero avanzaba el restablecimiento del suministro eléctrico a los más de 20 millones de afectados en 20 estados. Y el Centro Nacional de Control de Energía y la CFE informaban que continuarían los cortes rotativos. ¿Para qué? Pues para repartir la luz que hubiera. Estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia. El martes 16 de febrero, el presidente López Obrador responsabilizaba del apagón no solo a la tormenta polar en Texas, sino al negocio de la compra de gas procedente de Estados Unidos. Afirmó que buscaría la autosuficiencia en la producción de combustibles.
El megapagón no solo dejó sin luz a unas 43 millones de personas, también afectó a industrias, fábricas, armadoras, maquiladoras y por ende a los trabajadores. Este es el SAT. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. En efecto, si quieres empezamos por esta. El Centro Nacional de Control de Gas Natural está efectivamente declarando esta alerta crítica en el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, debido fundamentalmente a este frío extremo que se está generando en el sur de los Estados Unidos, norte de nuestro país, y que está afectando la transportación del combustible y por supuesto está afectando el suministro eléctrico en todo el país. Ante esta coyuntura, el centro está restringiendo... Está afectando, Héctor, sí. Está afectando el suministro del combustible, es decir, de gas que viene de Estados Unidos. Sí, pues al afectar, al estar cerradas las carreteras, Joaquín, al estar cerrados los ductos, incluso porque están congelados, por obvias razones, está afectada la transportación del combustible por las distintas vías que se hace llegar, ¿no? Entonces ese es un motivo. Y por ello el centro restringe o está restringiendo a los usuarios industriales las cantidades de gas natural a recibir y a consumir mientras que dure esta declaratoria. De hecho, continúa a la baja esta disponibilidad de suministro de gas, dado que los sistemas se encuentran en esta contingencia climática que dice el propio Senagas está fuera del control de los organismos. De hecho, algunas de las empresas, solo te voy a mencionar algunas que están siendo afectadas por esto, Joaquín, son Altos Hornos de México, por ejemplo, FINSA, de Acero, la Cooperativa Cruz Azul, Volkswagen de México, son algunas de las que pues han recibido este aviso de que por lo menos durante las próximas horas van a tener este problema para tener el suministro de gas. De hecho, la declaración de alerta que busca asegurar esta continuidad en la prestación del servicio estará vigente a partir del 16 de febrero, es decir, desde ayer por la tarde, por la noche se emitió esta declaratoria, Joaquín, pero es hasta nuevo aviso, o sea, no hay una fecha específica para terminar con esta declaratoria. Y esto, por supuesto, pues tiene efectos, como ya lo veníamos comentando desde ayer, el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, pues están informando que van a continuar estos cortes de carga rotativos para lograr estabilizar el sistema eléctrico nacional. Aunque ya se ha recuperado casi al 90% el suministro, siguen estas intermitencias e interrupciones, Joaquín, de los cortes que además han dejado sin luz prácticamente a 29 estados del país. Inicialmente había anunciado cortes programados en 12 estados, pero ya por la noche la notificación venía que los apagones habían generado en 26 estados y que han afectado pues a más de 4 millones de personas. Sin embargo... No, 4 millones de usuarios. 4 millones de usuarios. De usuarios, sí, por supuesto, y esto se refleja, puede ser en familias enteras, ¿no? Por supuesto, sí. Joaquín. Sin embargo, también lo que has dado a conocer aquí, reportes de autoridades locales y ciudadanos en particular, pues dan cuenta que estos cortes se han expandido hasta 29 entidades del país, incluida la Ciudad de México, que no estaba contemplada, Joaquín. Obviamente Chihuahua, por su frontera con Texas, fue uno de los estados más afectados por el apagón. ¿Por qué? Porque depende completamente del gas que viene de Texas para alimentar todo su sistema eléctrico. Tamaulipas fue otro estado con grandes afectaciones por los cortes y donde se registraron las primeras muertes por la novena tormenta invernal, porque obviamente la tormenta polar de Texas golpeó Chihuahua y golpeó Tamaulipas, mientras que en Nuevo León se anunciaba que había sido restablecida la electricidad, pero en los hechos no era cierto, habían mentido otra vez. En el municipio de Guadalupe se registraban cortes de luz que golpeaban zonas habitacionales e industriales. Comentarte, Joaquín, muy buenas tardes, que los apagones provocaron afectación en las industrias, fábricas, armadoras, maquiladoras, principalmente del norte del país, así como a las familias que dependen de la energía para el bombeo de agua, calefacción, home office y clases en línea. Tan solo las afectaciones a la producción manufacturera del estado de Nuevo León son inmensas. Cabe destacar que Adrián Sada Cueva, presidente de Canaintra Nuevo León, reveló que las pérdidas de producción acumulan más de 7,200 millones de pesos, monto que continúa incrementándose. Vamos a escucharlo.
por lo que requerimos acciones contundentes y urgentes de solución por parte de las autoridades responsables. Las afectaciones a la producción manufacturera del Estado son inmensas. Tan solo con 2 días detenida la industria de manufactura en Nuevo León, acumulamos ya más de 7,200 millones de pesos en pérdidas de producción. Este es un monto que continúa incrementándose. También para el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, comentarte, Joaquín, los megapagones demuestran que es indispensable la participación de la iniciativa privada para fortalecer al sistema eléctrico nacional. Vamos a escuchar. El megapagón afectó a los usuarios comerciales, industriales y residenciales en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León y evidenció la urgencia de impulsar la inversión en la generación de energías limpias y la creación de infraestructura de almacenamiento. En Coparmex creemos que para lograr el fortalecimiento de la seguridad energética del país se deben contemplar todas las fuentes alternativas de generación de energía para que, de ser necesario, estas sean incorporadas en momentos de emergencia. Por su parte, cabe destacar que la industria de manufactura de exportación se vio amenazada con pérdidas millonarias en el norte del país, en donde más de 800 empresas, Joaquín, permanecen en alerta con la afectación en la energía eléctrica. Y solo comentarte que esto representa un duro golpe para la industria a nivel nacional, principalmente en la región norte del país. El reporte, Joaquín. Voy a otro corte y regreso. El arrebato del presidente tras el informe del Auditor Superior de la Federación. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. No, con Joaquín López Dóriga. Un alto en la historia de México y el mundo. Seguimos recuperando. El mes de febrero, otra noticia que provocó un torbellino fue desatado por los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que señaló irregularidades en el gasto público del gobierno del presidente López Obrador, especialmente en sus obras emblemáticas. Estamos hablando del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y los costos de la cancelación del aeropuerto Felipe Ángeles. Este punto que le he dicho fue lo que alteró al presidente López Obrador, quien descalificó en la mañanera del 22 de febrero el informe de la Auditoría Superior de la Federación e incluso a la misma Auditoría Superior de la Federación, que es un organismo autónomo. Pues sí exagera. Y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos. Y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Entonces me gustaría que ellos aclararan sobre ese dato, que está mal, es exagerado. Si fuese así, pues entonces nos iba a costar el aeropuerto no 300,000, sino 600,000 millones. El aeropuerto de Texcoco. Ese mismo día, 22 de febrero, hablé aquí con David Colmenares, quien es el auditor superior de la Federación. Me dijo que estaban dispuestos a corregir. ¿Y él a renunciar? El presidente dice con sorna que igual hicieron mal las cuentas, pero que es una actitud politiquera. A ver. Mira, déjame que te diga, Joaquín. Desde luego es el tema y hay que enfrentarlo, ¿sí? Cuando hace el comentario primero respecto al costo de la construcción del aeropuerto, déjame decirte simplemente como referencia que el organismo auditado por la Auditoría de Desempeño revisó y firmó el resultado de lo mismo. Pero ok, empezamos a revisar porque era la institución presidencial la que lo pedía y con todo respeto empezamos a ver internamente cómo estaba el tema y encontramos discrepancias con el área de cumplimiento financiero. Obviamente que fue lo que publicamos al otro día y que hemos estado trabajando sobre lo mismo
inclusive el día que apareció Arturo Herrera con su presentación, los cálculos, y también apareció que la administración aeroportuaria había sacado también 3 elementos que, aunque no se presentaron seguramente en la confronta, bueno, sí salieron. Entonces, instalamos ya un grupo de trabajo interno al que invitamos al sistema aeroportuario del aeropuerto de Texcoco, y le solicitamos a la Secretaría de Hacienda que nos permitieran tener copia del análisis que hicieron. Yo te puedo decir que en estos casos habría todo, pero no mala fe. El propio secretario de Hacienda lo dijo al otro día, que él reconocía que no había mala fe. Bueno, ahora, que es un error, está bien. Cuando se le solicitó al ente, dijo que no tenía solución, ningún documento. Y aquí el error fue haberles planteado alguno en el área del desempeño. Bueno, total, ya ves lo que ha pasado. Nosotros ya hemos fincado las responsabilidades internas, pero la cuestión es que, pues, mala fe no hubo. Ya tenemos otras cifras que apenas tengamos ya la conciliación con el ente auditado fundamentalmente, y si logramos conseguir las cifras de Hacienda, pues daremos a conocer la próxima semana. En esto, y obviamente quienes cometieron el error, pues tendrán que tener algún tipo de sanción. En el caso de la institución, tú no puedes descalificar el trabajo de la auditoría, que son 1,400 auditorías este año, ni todas las denuncias penales que llevamos, ni nuestra participación en lo de la estafa maestra, en los de agronitrogenados, etcétera. Acabamos de presentar la semana pasada 13 denuncias adicionales y traemos otras 30 en proceso. No se puede descalificar el trabajo de la auditoría, porque aquí lo que menos hacemos es jugar a intereses o a propósitos políticos. Sí, es muy difícil el papel de una auditoría cuando empieza una nueva administración, porque además al gobierno federal no se le hacen la mayor parte de las auditorías, también se reparten entre los gobiernos de los estados, que hay de todos los colores, entre los poderes, etcétera. Y entonces, por supuesto que en este caso, pues le pusimos atención, pero lo que sí, sería bueno que consultaran primero el texto de la auditoría mencionada de desempeño, pero luego los textos completos. Todos están en nuestra página de internet, nosotros no filtramos nada, está en nuestra página de internet en el momento que presento el informe ante la Cámara de Diputados. Y eso, pues ahí puede ser consultado por cualquiera. Por supuesto, es natural que haya muchas observaciones, pero esas observaciones están sujetas a aclaración, como ha sido siempre en la historia de la auditoría. Se hacen las observaciones o las solicitudes de aclaración y tienen un tiempo que es amplio para que vengan a aclarar. Entonces, obviamente que nos afecta mucho a nosotros el clima político, pero nosotros no tenemos ningún interés partidista ni de mala fe respecto ni al gobierno ni a ninguna otra fuerza política del país. A ver, David, pues el presidente dice que lo tuyo fue, bueno, sí, que lo tuyo fue una actitud politiquera. Pues ya te lo comenté, Joaquín. Nosotros no tenemos ese tipo de actitudes. En las auditorías, mira, había mucha preocupación, por ejemplo, cuando en el último año de Peña Nieto, un día antes de las elecciones, y si presentamos el informe de resultados, desde luego hubo llamadas, etcétera, y siempre la respuesta fue la misma, que quienes tenían que haber aclarado, solventado sus temas durante el proceso de auditoría eran las dependencias. Y hay muchas anécdotas que vienen relatadas en la auditoría de los problemas que tuvimos para auditarlas. Entonces, sí habría que ver este tema con mucho cuidado, porque eso no puede demeritar el trabajo de esta institución, ni tampoco el nuestro, que hemos dedicado mucho tiempo a trabajar por la rendición de cuentas, la transparencia, la rendición de cuentas y combatiendo la corrupción, como lo demuestra nuestra relación con la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General. Ahora, el presidente pidió a la Cámara de Diputados
que revisen el informe y que te revisen a ti. Por supuesto, estoy de acuerdo. Generalmente, después de que se presenta el informe de resultados, la Cámara de Diputados nos convoca a que nos cuestionen sobre las auditorías realizadas. Y empezaremos la próxima semana, ya fuimos convocados para que el lunes estemos en la Cámara. Y desde luego, y en el caso personal, pues a mí que me auditen, por supuesto. Tenemos aquí una estructura de mando que siempre se ha visto y que hemos ido fortaleciendo. Hasta la fecha no habíamos tenido ninguna presión o injerencia del gobierno federal. Eso sí, es la primera vez que auditamos esa parte de la administración pública. Bueno, a ver, entonces, lo que veo también es que el presidente está descalificando toda la auditoría, todo el informe de la auditoría, no solo lo del aeropuerto. Pues ahí te digo que tienen posibilidades. Y así se hace siempre. Ahorita traemos entre todos casi 100,000 entre pliegos y solicitudes de aclaración. Y así ha sucedido siempre, por lo menos en las anteriores como nosotros realizado. Vienen las dependencias, aclaran, tienen bastante tiempo para hacerlo. Muchas veces ahora alegaban la pandemia, está bien, no entregaron toda la información, o simplemente en un principio no veían con buenos ojos que los revisáramos, nos veían como si fuéramos villanos que queríamos sacar la información de lo que estaban haciendo. Todo eso tenemos testimonios y te aseguro, mi querido Joaquín, que todo eso puede ser revisado y para nosotros sería muy importante, porque no se puede limitar el trabajo de toda una institución, de todo un equipo de trabajo con una descalificación. Hoy, David Colmenares sigue siendo el auditor superior de la Federación. El nombramiento depende de la Cámara de Diputados. Voy a los anuncios y después de los anuncios, las remesas de los mexicanos en Estados Unidos que sostienen la economía del país. Esto es Revisión 2021 en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. En un momento continuamos. Y en esta parte final de la recuperación, de la recopilación del recuento de lo que fue febrero, una buena noticia: la Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaban un esquema de bancarización para el envío de remesas de nuestros paisanos en Estados Unidos, para que no les quiten porcentajes ni los estafen con el tipo de cambio. Y le doy este dato: el año pasado nuestros paisanos mandaron más de 40,000 millones de dólares, que son los que sostienen la economía del país. Porque, repito, ni la inversión extranjera directa, no la reinversión, la inversión extranjera nueva directa, ni la factura petrolera, ni los ingresos por turismo alcanzan el monto de 40,000 millones de dólares el año pasado que enviaron nuestros paisanos, y que luego, claro, hay quienes se quieren colgar la medalla cuando esas remesas son producto exclusivamente de la sangre, sudor y lágrimas de nuestros paisanos en Estados Unidos. Sobre esto hablé con Mario Di Constanzo. Él fue director titular de la Conducef. Bueno, son dos temas que tengo. Primero, contigo, esto de las tarjetas. ¿Qué opinas? Mira, no es algo nuevo. En primer lugar, no es algo nuevo. Esto de la apertura remota de cuentas es algo que se viene haciendo desde finales de 2017. El todavía Bansefi fue un esfuerzo que se hizo a través de muchas gestiones con el IME, de viajes a los consulados en Estados Unidos, de palpar lo que los migrantes requerían, y se tomó la decisión y se llevó a cabo desde 2017. En 2018 se aperturan muchas cuentas. Es decir, no es algo nuevo, es algo que se anunció, que ya existía y que se venía haciendo pues ya desde hace mucho tiempo. A lo mejor se descuidó, pero el hecho es que esta parte de las aperturas de cuentas remotas pues es algo que venía haciendo la administración anterior, Joaquín. Es decir, los ayuda, sí, pero no resuelve el problema de los dólares, que eso es bien importante. ¿Cuál es el problema de los dólares? El problema de los dólares es que entran dólares al país por diferentes vías. Yo te diría, las remesas son el menor problema, porque la mayor parte de ellas viene de manera electrónica, pero entran dólares por turismo. Date de cuenta, pues un turista que le paga a un taxista con $1,
en un centro turístico o un turista que hace un gasto en un comercio porque está de vacaciones, o el turismo fronterizo. Entran estos dólares físicos al país, los bancos cambian estos dólares, pero luego no tienen cómo regresarlos a los Estados Unidos por falta de un corresponsal bancario. Claro, cada corresponsal pues tiene la libertad de aceptar o no los dólares mexicanos, y muchas veces esto tiene que ver con temas de lavado de dinero, es decir, cómo se asegura cada banco en México de aplicar pues las normas que dicta el Gafi, las normas internacionales, para cerciorarse de los temas de lavado de dinero. Por eso esto de la apertura de cuentas, pues es algo que ayuda al migrante, es un paso adelante, no resuelve el problema, pero es algo que ya se venía haciendo, lo mismo que estas ventanillas de asesoría financiera, las famosas VAF, de las que habla la propuesta y lo que se anunció ayer, pues es algo que también se venía trabajando. Quiero decirte que Conducef logró abrir virtuales 16 ventanillas en 16 consulados, en donde se le daba asesoría financiera, educación financiera a los mexicanos que radican en Estados Unidos, que tenían algún problema, que podían incluso preguntar sobre su Afore a través de esta ventanilla, y que fue un ala muy fuerte en momentos en donde la política migratoria de Donald Trump pues era muy agresiva a los mexicanos y requerían no solamente el apoyo de manera migratoria, sino el apoyo en materia de educación financiera. ¿A cuántos no deportaron, por ejemplo, que tenían un crédito hipotecario? ¿Qué pasa con tu casa? Sí. Entonces necesitábamos crear una ventanilla. Algún subsecretario de Relaciones Exteriores en aquella época les llamaba ventanillas de guerra, porque verdaderamente eran las ventanillas de guerra. Lo anuncian, lo relanzan este programa, y debo decirte que a ver cómo le van a hacer, porque estas ventanillas pues sufrían siempre por el presupuesto. De hecho, con el recorte de plazas y con la austeridad presupuestaria y con el indiscriminado recorte de gasto que ha llevado a cabo esta administración, que por cierto, no sé en dónde esté el dinero, pues efectivamente a ver cómo le hacen para sostenerlas. Aunque el esfuerzo en su momento, en el 2018, en la administración anterior, se realizó. Yo recuerdo que en mi participación permanente del Foro Migrante, una de las cosas que nos contaban los migrantes es que cuando se los llevaban, pues tenían ahorros, algunos tenían cuentas bancarias, y esas cuentas se las quedaban los bancos. Así es, y un poco de lo que hacíamos era tratar de ayudarlos a recuperar ese dinero, o muchas veces los ayudábamos a cambiar un cheque, los deportaban y resulta que traían un cheque de un banco norteamericano y cómo lo cambiaban aquí en México. Entonces se realizó un manual donde se les daba orientación, pues era casi un librito, se llamaba la guía Más Vale Estar Preparado, y bueno, se desplegó toda una campaña en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo Federal, por lo que esto a mí no me suena nuevo, es algo que ya se venía haciendo y que se anuncia ahora con bombo y platillo, y no veo pues que se estén, digamos, corrigiendo de alguna manera las deficiencias. Más bien es otro anuncio, pues yo te diría, de estos de mucho anuncio, pero de poco resultado, porque este programa, como cualquier otro, necesitaba afinarse. Por ejemplo. Ahora, dime una cosa. Todo por este tema que es en dinero, pues es poco. Digo, no estoy despreciando a nadie ni nada, pero me hablas de 4,000 millones de dólares. Este fue el motivo por el cual se planteó la reforma al Banco de México. Me parece muy poco monto para una reforma intervencionista de la magnitud que se ha planteado. Totalmente. Mira, creo que ahí coincidimos. Es una reforma, lo que hoy es, la minuta que hoy todavía está en la Cámara de Diputados, es una reforma muy agresiva. Y yo te diría, sí es, en los términos en los que está, es violatoria de la autonomía del Banco de México. Y haciendo una distinción, si tú modificas la ley del Banco de México, por ejemplo, para ampliarle atribuciones, pues a lo mejor ahí no estás violando su autonomía. Pero si tú modificas la autonomía de Banco de México para decirle, oye, compra a fuerzas los dólares y
Si no los puedes colocar, mételos a las reservas internacionales. Claro que es una reforma que atenta contra la autonomía de Banco de México y sienta un muy mal precedente. Mario Di Constanzo no fue director, fue presidente de la Conducef. Bien, eso es todo, muchas gracias. Terminamos esta revisión del mes de febrero. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos aquí mañana ya viernes.